Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sean bienvenidos todos mis queridos hermanos a esta última sesión de nuestra introducción a la escatología. En esta ocasión continuaremos el tema de la escatología universal, haciendo un rápido análisis de lo que hemos dicho, o mejor comentado, un rápido recuento de lo que hemos dicho. Hemos hablado de una presentación de la escatología, hemos propuesto qué es lo que vamos a entender por escatología. Después nos fuimos a la escatología que se llama particular o personal, y después hemos hablado de la escatología universal. Hay algunos que también hacen otra alusión a la escatología intermedia, es decir, esas realidades que se dan entre el juicio particular. Recordemos que el juicio particular se da cuando morimos, y el juicio universal, que el día de hoy vamos a retomarlo, que se da justamente cuando Cristo vuelve, ¿no? Ya lo comentábamos la ocasión anterior, y ahorita lo voy a recordar un poquito, por supuesto, para que todos tengamos certeza de lo que estamos diciendo. Se llama pues escatología intermedia, pero por así decirlo, ya está tratado dentro de lo que estamos comentando. Así pues, la escatología universal compete a todas las personas, como su nombre lo indica, mientras que la escatología particular compete directamente a cada uno de nosotros con la muerte personal, por supuesto. Vamos a ver un poquito entonces esta situación. También tendremos unos presupuestos para esta sesión. Los presupuestos de esta sesión son tomados de la clase pasada. Por si alguien no vio la clase pasada, está aquí en este mismo canal para que la puedan buscar. Y esa clase también tiene sus propios presupuestos. Así que ahorita solamente retomamos los de la clase anterior. Y el primero de ellos es el de la resurrección de Cristo. Nosotros afirmamos, creemos, decimos pues que Cristo ha resucitado. Y esta resurrección, que es un dato que podríamos llamar así, un dato de fe, también es un dato que se puede corroborar. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me hizo creer en la resurrección de Cristo, cosa aparte, es mi encuentro con Cristo. Es decir, mi encuentro fue una cuestión personal 100%, pero tiempo después, reflexionando un poquito, tratando de confirmar la resurrección de Cristo, hubo una cosa que dijo, si no me equivoco, Ignacio de Antioquía. Espero no equivocarme en el autor, pero él decía que los apóstoles, era de los primeros siglos, los apóstoles perdieron su miedo a morir cuando vieron a Cristo resucitado. Y eso a mí me dio muchísima luz y por tanto muchísima paz. Porque es cierto, el instinto más fuerte que tenemos es el instinto de supervivencia. Por eso, por ejemplo, los mismos apóstoles, el día que Cristo fue aprehendido, esos mismos apóstoles corrieron en desbandada y dijeron, nos vamos de aquí. Entonces, esa fue una parte muy importante, que vemos una situación 100% creíble, natural, ordinaria, vaya. Ante el peligro, cuando la vida corre peligro, pues uno huye. Trata de resguardarse, trata de sobrevivir, por supuesto, ¿no? Pero de repente esos mismos apóstoles que habían corrido temerosos, con miedo, de repente ahora aceptan ser condenados, aceptan que los lleven ante las autoridades y que les impongan penas de muerte. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que vieron a Cristo resucitado, y como conocieron una dimensión que no conocían, entonces este resucitado a su vez les da a ellos la certeza de su propia resurrección, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces primero Cristo resucita. Segundo, no nada más resucita, sino que en la terminología teológica, Cristo asciende a los cielos y promete regresar de nueva cuenta, ¿sí? Eso es importante también. Cristo, decíamos, lo vemos ahí, sobre todo con el texto del libro de los Hechos Apóstoles, Cristo asciende a los cielos. Es una forma de decir que Cristo
retorna, tiene una Pascua, ahora ya no del cielo a la tierra, como fue su primera Pascua. Pascua significa paso, ¿no? Recordemos que Cristo, siendo Dios, se hace hombre. Pues ahora recupera, por así decirlo, esa divinidad total, plena, ¿no? Así ya, absolutamente. No es que no la haya tenido, pero es una forma de decirlo, insisto, ¿no? Entonces San Lucas, en ese lenguaje teológico, dice que asciende a los cielos, pero no nada más asciende, sino que promete que ha de volver, y así lo decimos también nosotros en el credo, que lo recordamos la semana pasada. Estoy haciendo un recuento únicamente de esas situaciones. Y por último, el mensaje que era, para mí se me hace muy importante este mensaje, que decían, Cristo promete volver, y muchos pensaron que iba a volver a la semana, al mes o al año, a lo mucho, ¿no? Y que ya estaba a punto de regresar, pero pasaba el tiempo y Cristo no regresaba. Entonces se preguntaban ellos, bueno, ¿y por qué no regresa? Y entonces por allí hubo quienes dijeron, empezaron, por supuesto, para empezar, empezaron a vivir su vida de antes. Dijeron, no vuelve, entonces volvamos a la vida de antes. Y era una tentación que tuvieron ellos de volver a lo que siempre habían hecho. San Pedro les dice, no crean que el Señor ha olvidado su promesa o está lejos de cumplirla, no, para nada, sino que Él está dándonos la oportunidad de convertirnos, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión bien importante, que el Señor nos da la oportunidad de convertirnos. Y es que estamos en muchos aspectos de nuestra vida, ya entendimos que estamos mal, pero todavía no emprendemos el proceso de conversión. En otros aspectos de nuestra vida, seguimos justificando lo malo que hacemos, seguimos justificando los pecados que cometemos. Entonces allí, pues mucho menos proceso de conversión hay. Si Cristo volviera en este momento, así como estoy diciéndolo, pues obviamente que nos perderíamos, ¿verdad? Y el Señor no tiene como voluntad perdernos, sino que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo en su carta primera a Timoteo. Así pues, tenemos esa necesidad de entender que el Señor no está tardando, sino que está dándonos la oportunidad de que nos convirtamos. Allí nos quedábamos, porque hablábamos pues de la resurrección de Cristo y hablábamos de la parusía. La parusía, decíamos, es esa venida en la gloria, que así como había venido en la humildad de la carne, ahora vendría en la majestad de su gloria. Bueno, son los presupuestos del tema del día de hoy, que enlazan con esta segunda parte de la escatología universal. Hablemos entonces de la resurrección universal también. Decía el padre Manuel Carreira, y creo que es importante que lo entendamos de esta manera. La idea de la resurrección implica que algo ha muerto y vuelve a la vida. Es algo muy sencillo. Pero él decía lo siguiente, si esa es la idea de la resurrección, y entonces nosotros, o por obviedad, sabemos que y hemos afirmado que el alma no muere, que es inmortal, en ese sentido muy estricto, no es el alma lo que va a resucitar, decía él, sino nuestro cuerpo, porque lo que se ha muerto es nuestro cuerpo. Es una forma de entenderlo muy material, porque en realidad, si lo que queremos es afirmar muerte, la muerte es separación de cuerpo y alma. Entonces, ¿quién ha muerto? No ha muerto, el alma no puede morir porque es inmortal. El cuerpo no necesariamente es el cuerpo lo único que muere, sino lo que muere es la persona, ¿sí? Porque, repito, la muerte es la separación de cuerpo y alma, y por tanto quien muere es la persona, ¿sí? Hay un ámbito, hay una dimensión de nosotros que no puede dejar de existir, pero hay otro que deja de existir, y es nuestra corporeidad. Deja de existir como nosotros, porque en cuanto a materia, ya lo hemos dicho en otros momentos, no va a dejar de existir. Mientras este mundo siga, nuestra materia también sigue existiendo, porque hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, nuestra materia, antes de ser nosotros, ya existía, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos, la materia que hoy me está configurando ya existía, porque la materia no se creó cuando yo empecé a existir. Segundo, la materia, cuando yo muera, no va a dejar de existir tampoco, también se va a ir transformando en algo más. Pero bueno,
¿Qué significa esto? ¿A dónde queremos llegar? Que cuando hablamos de la parusía, la segunda y definitiva venida de Cristo, entonces hablamos de la resurrección universal. Y hablamos de la resurrección universal, es decir, de todos los seres humanos, a la luz de la resurrección de Cristo. Hay gente que yo creo que es un poquito lamentable, lo entiendo de la gente que es no creyente, pero de los creyentes es lamentable escuchar esta afirmación. Nadie sabe cómo es después porque nadie ha regresado de la muerte. No, mira, a ver, vamos por partes. Los no creyentes acepto que afirmen que nadie ha vuelto de la muerte, pero un creyente afirma que Cristo ha vencido a la muerte, y por tanto un creyente no puede decir que nadie sabe cómo es después de aquí y al mismo tiempo decir que Cristo ha resucitado. Es algo incoherente decir que nadie sabe, pero Cristo resucitó. Pues es obvio, si Cristo resucitó, sí que sabemos cómo es la vida después de esta muerte. Es más, para empezar sabemos que hay algo después de esta vida, de la vida que conocemos. Segundo, lo que sabemos, y ahí viene, por eso dice, a la luz de la resurrección de Cristo, lo sabemos justamente por la resurrección de Cristo. No es porque se nos haya ocurrido así de la nada, ¿no? Y digamos, bueno, pues a ver qué se nos ocurre decir de esto. No, no, no. Es porque a la luz de la resurrección de Cristo podemos iluminar cómo será nuestra propia resurrección. De ahí tenemos que partir. No olvidemos eso porque es importantísimo. Así pues, a manera de pregunta y respuesta, el catecismo de la Iglesia Católica, cerca del número 1000, allá del 998, les digo primero el número 1000 porque va a ser más fácil que lo recordemos. Ustedes recuerden 1000 y cuando busquen en el catecismo busquen unos numerales antes, unos numerales después y verán todo esto que desde nuestra fe se va a predicar. Pero para esto entonces también tengo que hacer una pequeña aclaración. Nosotros, ¿de dónde hablamos de la resurrección? Debo decirles lo siguiente, mis queridos hermanos. No vamos a hablar de la resurrección, que quede claro, desde la ciencia experimental. No vamos a hablar desde la sociología, no vamos a hablar de la religión, perdón, de la resurrección desde las matemáticas. No, 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 no. Vamos a hablar de la resurrección desde las fuentes de la revelación. ¿Y cuáles son esas fuentes de la revelación? Lo sabemos muy bien. La sagrada tradición escrita, que llamamos Biblia, la sagrada tradición oral, que llamamos simplemente tradición, y el intérprete auténtico de estas tradiciones, oral y escrita, que es el magisterio. ¿Sí? Entonces, a partir de allí es que hablamos de la resurrección. No, y obviamente de toda la escatología, por supuesto, ¿no? De ahí no podemos nosotros caminar otra sendera, otro sendero, perdón, caminar otro sendero para hablar justamente de la resurrección. Hablamos desde las fuentes de la revelación. Así pues, ¿qué es resucitar? Para empezar, se pregunta el catecismo y nos responde también. Nos recuerda, dice, en la muerte, que es la separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción. Lo estábamos comentando hace un momentito. Mientras que su alma, pero recordemos que el alma no es el hombre entero. El hombre entero es cuerpo y alma, ¿eh? Mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera, eso es importante, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Porque nuestra alma es un constitutivo de nosotros, pero no somos únicamente nosotros, ¿sí? Nosotros somos, insisto, cuerpo y alma. Dios, por otra parte, Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible. Escucha cómo lo dice. Este cuerpo que tenemos, este cuerpo material, se corrompe. Y permítanme decirlo así, porque lo hemos comentado ya, ¿no? Pero permítanme decirlo así. Tan se corrompe que aún vivo se va corrompiendo, ¿verdad? Aún vivo se va desgastando, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo la visibilidad o una buena visión, me refiero, vamos perdiendo muchas cosas, aún vivos. Ahora imagínense cuando se pierde ese principio de vida que es el alma, nuestra corporidad pues se empieza a corromper. Eso significa corromperse, ¿eh? No significa que peque, porque en otro ambiente decimos una corrupción y hablamos de un pecado o algo así, ¿no? No, aquí corromperse significa que como es, deja de ser.
Entonces, Dios dice, dará a nuestros cuerpos la vida incorruptible. Fíjate entonces cómo el cuerpo va otra vez a tener vida, pero esta vida que tenga nuestro cuerpo no va a ser corruptible, sino incorruptible, uniéndolos a nuestras almas. Perfecto. Por la virtud de la resurrección de Cristo. Creo que pocas veces ha sido mejor usar esta palabra, la virtud de la resurrección de Cristo. Porque si bien es cierto que en un ámbito de moral hemos definido en otros momentos virtud como un hábito bueno, también es cierto que virtud viene del latín vir viris, que significa fuerza. Entonces, hemos de resucitar en ese sentido, reuniendo nuestra alma y nuestro cuerpo, dice, por la fuerza de la resurrección de Cristo. Porque Cristo ha resucitado y esa resurrección de Él nos ha alcanzado a los demás, o nos alcanzará en ese sentido a todos los demás, por supuesto. ¿Quién va a resucitar? Fíjense nada más qué interesante, porque también es parte de nuestra teología. Justamente me adelanto un poquito. Hemos dicho, estamos a 25 de enero del 2022, que primero Dios, el mes siguiente, febrero del 2022, iniciaremos un curso que es de apologética. Entonces los invitamos por una parte, pero por otra, bueno, quizá para cuando veamos esta repetición en el video de YouTube, quizá ya haya pasado justamente el segundo curso del que estoy apenas comentando, pero ya se verá, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, que cuando se habla de apologética se habla de conocimiento de nuestra fe. Y a veces tenemos nosotros mismos un desconocimiento de nuestra fe. A veces pensamos que morir es como dejar de existir, dejar de tener, uso esta palabra que utilizan algunos no cristianos, dejar de tener como conciencia y decir que estamos como dormidos. Algunos creen que la muerte es así, dejar de tener conciencia y que resucitar. Entonces, ¿quién va a resucitar? Se oye muy bonita la palabra resurrección, pues van a resucitar los buenos. Pues fíjate que, estrictamente hablando, ¿quién resucitará? Todos. Todos los hombres que han muerto. Y fíjate esta afirmación, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Híjole, qué fuerte. Es decir, me gusta mucho decirlo de esta manera, no dejaremos de existir. Tenemos que entender el lenguaje, no vamos a dejar de existir. ¿Vamos a existir con Dios eternamente o vamos a existir eternamente sin Dios? Pero de que vamos a seguir existiendo, seguiremos existiendo, ¿verdad? Bueno, entonces todos vamos a resucitar. ¿Cómo será la resurrección? Miren, esta pregunta es muy antigua para empezar, y la misma antigüedad de la pregunta nos hace entender que sigue en la reflexión, porque decíamos hace un momentito que lo que sabemos lo sabemos por la revelación, pero muchas veces el Señor no nos ha dicho exactamente cómo. Nos ha dicho siempre el qué, pero no siempre el cómo. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso el siguiente ejemplo. El Señor nos dijo que fuéramos a evangelizar. Vayan y evangelicen. Nos dijo qué, pero no nos dijo cómo. Entonces, al día de hoy seguimos haciendo nuestros intentos de evangelización de una, de otra y de otra manera. Y ahí está, ¿no? Entonces, los qués sí nos los dice el Señor, los cómo también nos los va inspirando a través del Espíritu Santo y la docilidad que tenemos para con Él. Pues bien, entonces esta pregunta de cómo resucitaremos, se la hacían a San Pablo, se la hacían a todos los apóstoles, y vean lo que dice nuestra iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Bueno, vamos por partes, ¿eh? Pero Él, esto es importantísimo, no volvió a una vida terrenal. Recordemos eso, Cristo no vuelve a una vida terrenal. Sí, es su propio cuerpo, pero no vuelve a la vida de antes. Eso sería solamente reanimar el cuerpo o revivificación, pero no sería resurrección. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Ojo, porque eso es importante. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Esto es importante porque, ya lo hemos comentado, hay un video en este canal que es sobre la resurrección.
Eh, y ahí hemos comentado unas cuestiones interesantes, que muchas veces nosotros pensamos que en nuestra vida tenemos solamente un cuerpo, por así decirlo. Y ya hemos dicho que durante nuestra vida, aproximadamente cada 7 años, todas las células de nuestro cuerpo son cambiadas, ¿no? Es decir, teníamos unas y las desechamos y recuperamos otras. Entonces, pues cada 7 años cambiamos de cuerpo, por así decirlo. Digo, la constitución es la misma, por supuesto, un poquito más viejitos, claro está, pero es diferente, pues, la corporalidad. Tenemos varios cuerpos durante nuestra vida, entonces la pregunta es, ¿con cuál cuerpo vamos a resucitar? Y escuchen esto, lo voy a decir de esta manera. No sé si con este, pero sí va a ser el mío, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Sí, con este, al que tengo el día de hoy, porque capaz que, primero Dios, en otros 7 años ya cambié mis células y a lo mejor hace 7 años tenía yo más fuerza, más vigor y pues era mejor otro cuerpo, o a lo mejor Dios no quiera, pero en 5 años tengo un accidente y me cortan algún miembro, entonces ya no va a ser el mejor cuerpo, ¿no? Bueno, no vas, a lo mejor no es este, pero el cuerpo que sea va a ser mi cuerpo, ¿sí? Voy a ser yo, expresado, manifestado a través de esa corporeidad. Es un poquito, no sé, un juego de palabras, pero que yo creo que no es tan difícil, por supuesto. Entonces, esta es la cuestión importante, que este cuerpo, sí dice, será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación y también sobrepasa nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Muy bien, vamos. Hay gente que ha dicho erróneamente lo siguiente, es que cuando morimos nos convertimos en ángeles. Hace poco me llegaba, creo que no sé si les comenté esto en el video anterior, pero un video de una persona que me decía es que no la conozco, de hecho, ¿no? Sino que me mandó un mensaje, es que me dijeron esto en una parte, que somos ángeles, ¿no? Y yo, no, no somos ángeles. También alguien me había dicho lo siguiente, que cuando morimos el alma está 3 días, 4 días ahí encima del cuerpo, como revoloteando y que ya después se va. No, 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 no. Teníamos tan malas concepciones de la muerte que nuestra iglesia es clara, es muy clara, ¿no? Y dice, bueno, y lo que no queda claro, pues de todas maneras sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, así que pues también hay que ser muy prudentes y cautos con esto, por supuesto, ¿no? Entonces, podemos entenderlo un poquito. De hecho, voy a proponer, no a manera de que ustedes lo acepten irrefutablemente, sino a manera de reflexión, voy a proponer algunas características del cuerpo glorioso, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cuerpo glorioso? Estas características, no me las inventé yo para empezar, por supuesto, por si alguien tiene ese prejuicio, no me las inventé yo. Estas características vienen a través de la reflexión teológica de nuestra misma iglesia. Entonces, voy a ir comentando esas 4 características para que vayamos viendo de qué se tratan y cada una de ellas es tratada o es obtenida, insisto, de la reflexión, sí, pero es obtenida a través de la resurrección de Cristo. Es decir, viendo cómo actúa Cristo resucitado, se obtienen esas características. Vamos a ver cuáles son. Primero, la impasibilidad, es decir, la propiedad de que no sea accesible a ellos mal físico de ninguna clase. Es decir, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Definiéndola con mayor precisión, la impasibilidad es la imposibilidad de sufrir y morir. Primera cuestión entonces, la impasibilidad. Fíjate cómo el prefijo im, que tiene que ver en latín con in, que significa que no hay. Por ejemplo, lo contrario, ¿no? Siempre pongo este ejemplo porque es muy sencillo. Útil e inútil. Ahí está, ¿no? Inútil es lo contrario. Entonces, lo contrario de útil, por supuesto, ¿no?
Entonces, aunque aquí es con M, por cuestiones de nuestra gramática, sería con IN. Originalmente es un prefijo que significa lo contrario. Y pasibilidad, quitando el sufijo, que es la terminación, vaya, pasi viene de pasión, de padecer. Entonces, la terminación bilidad significa posibilidad o capacidad de. Entonces, la pasibilidad, la pasión, el padecimiento, la pasibilidad sería la capacidad o la posibilidad de padecer. Pero la impasibilidad sería la capacidad de no padecer. ¿Sí? Nada más explicando un poquito la etimología de esta palabra, impasibilidad. Entonces, evidentemente, lo primero es que no vamos a volver a sufrir. Una vez ya resucitados, no volveremos a sufrir. Aquí viene una cosa importante, también que vale la pena comentar. El libro del Apocalipsis lo dice de una manera bien bonita. Dice, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Es totalmente comprensible entonces esta característica de los cuerpos gloriosos. Segunda característica, la sutilidad. Sutileza o penetrabilidad. ¿Qué significa? Dice, es la propiedad por la cual el cuerpo se hará semejante a los espíritus. Semejante, no es igual. En cuanto que podrá penetrar los cuerpos sin lesionarse ni lesionar. Es decir, podrá atravesar otros cuerpos. ¿Sí? Eso es importante. Miren, vamos por partes. Primero, impasibilidad, que es el anterior. Nos damos cuenta de que Cristo ya no vuelve a sufrir, ya no vuelve a morir, sino que ya su cuerpo es pleno. Sutilidad, ¿dónde vemos la sutilidad? Sutileza o penetrabilidad. Recuerden esa famosa escena del Evangelio de Juan cuando dice que estaban reunidos todos y estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Y de repente dice, Cristo se hizo presente allí en medio de ellos. Pues bien, este Cristo que se hace presente en medio de ellos no abrió las puertas, por supuesto, sino que simplemente, dicen algunos, apareció. Pero de acuerdo con la reflexión teológica, lo que hace es que Cristo ya puede atravesar tranquilamente todos los demás cuerpos sin necesidad de lesionarse ni lesionar. Tercero, agilidad. Es la capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu en todos sus movimientos con suma facilidad y rapidez, es decir, en forma instantánea. Esto es muy sencillo. Cristo se aparece por aquí y de repente se aparece por otra parte y de repente va a otra parte. Entonces, si yo quisiera hacer eso, me doy cuenta de que necesito yo de un tiempecito, ¿verdad? En lo que voy de aquí a otra parte. Ahí voy, corre, hasta que llego a otro lugar. O si acaso me subo a un autobús, a un automóvil, pero en lo que me traslado ya me dio un tiempecito. Qué diferente sería, pues, que yo dijera, tal lugar, y de repente ya estoy ahí. Muy bien. Es que fíjense, nada más les voy a explicar esta parte. Yo creo que la mayoría de nosotros, o mejor dicho, yo creo que todos, hemos deseado, hemos anhelado hacer el bien. Pero, como decimos a veces, no en la más correcta interpretación, pero así lo llegamos a decir. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿verdad? Decimos a veces, yo quisiera hacer el bien, yo quisiera no pelearme con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero de repente dicen algo y yo escucho y yo siento y yo estoy y ya estoy peleando también. Entonces se les dice a uno, es que uno quisiera ser bueno, pero pasan muchas cosas. Resulta que nuestra alma espiritual está sometida a nuestra corporidad en ese sentido. Pero en la resurrección será al revés. En la resurrección, nuestra corporidad estará sometida a nuestra alma espiritual. Por eso dice que, fíjate, yo repito, ¿no? Yo quisiera, a veces no, quisiera estar allá, digámoslo así, en mi interior. Voy a usar estas expresiones. Mi interior quisiera estar allá, pero mi corporidad me lo impide. En cambio, cuando resucite,
donde yo quiera estar, ahí voy a estar, porque mi corporalidad no va a ser la que tenga la voz cantante, sino mi espiritualidad. Por eso dice aquí, la agilidad es la capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu en todos sus movimientos con suma facilidad y rapidez, es decir, en forma instantánea. Repito, lo vemos con Cristo, que de repente anda por aquí, de repente por otra parte. Cuarta característica, la claridad. Es el estar libre de todo lo ignominioso y rebosar hermosura y esplendor. Por una parte, lo entendemos en el sentido de los pecados. Si usamos una figura, pues los pecados les hemos llamado también manchas, y las manchas generalmente son oscuras, y lo oscuro no refracta, no refleja, mejor dicho, la luz, ¿verdad? En cambio, lo más nítido, lo más cristalino, por así decirlo, lo más diáfano, casi, bueno, no es la mejor expresión, lo más diáfano, pero lo digo así, pues refleja toda la luz o es muy luminoso. Este ejemplo lo vemos en la transfiguración del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que dice que se transfiguró delante de ellos y que su rostro era brillante, luminoso? Bueno, pues esta es la que llamamos la claridad, porque no solamente va a ser, pues, del interior, de aquello que a veces ni se ve, sino también de lo exterior, porque recuerden que estamos hablando del cuerpo glorioso, el cuerpo transformado, no nada más del alma pura, sino del cuerpo transformado. Y así como el alma puede brillar por su esencia hermosa, también nuestra corporalidad va a poder brillar y va a poder transmitir esa claridad. Estas características, repito, vienen por la reflexión, vienen por una lectura atenta de la Sagrada Escritura, porque tienen sus bases allí, por supuesto, y por otra parte, pues evidentemente, viene por toda la tradición de la Iglesia. Entonces ya ustedes las conocen, en ese momento las estamos escuchando, por si alguna vez les preguntan, se los digo porque alguna vez así me pasó. Un amigo me escribe muy preocupado y me dice, Sergio, fíjate que de repente me llegó esta información, dice, y no sé qué hacer, dice, no sé si tú sepas si es cierto o falso, y es que le había llegado la información de las 4 características de los cuerpos gloriosos, y le dije yo, bueno, pues la verdad es que sí, efectivamente hay una corriente de la teología de nuestra iglesia que propone que esas serán características del cuerpo glorioso. Aún así, a pesar de pertenecer justamente a la revelación contenida en la Sagrada Escritura, también podríamos decir que el cuerpo glorioso va a ser totalmente diferente, ¿sí? Esas son formas de decirlo, pero puede ser que encontremos otras formas mejores de decir cómo va a ser el cuerpo glorioso o cuerpo transformado. Para ir concluyendo, mis queridos hermanos, esta expresión, cielos nuevos y tierra nueva, también es del libro del Apocalipsis. Es que el Apocalipsis es un librazo, la verdad. Es un libro que tendríamos que estar leyendo constantemente, sobre todo en tiempos difíciles, porque es un libro que nos brinda mucha esperanza. Pero voy a comentar algo para que podamos entender esta expresión y para que podamos también distinguirla. En el Apocalipsis hay varias formas de interpretar. Hay algunos que han afirmado que todo es para el futuro. La mayoría de los teólogos actualmente, todavía la mayoría, afirma que solamente los 2 últimos capítulos son los que apenas van a pasar. 3 capítulos. 20, 21, 22, si no me equivoco. Cuando habla justamente de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque todos los demás capítulos ya han pasado, que son los capítulos de las persecuciones, de los momentos difíciles, duros, pero también de la fe probada y de la fe confirmada, por supuesto. Pero dice que empieza a hablar y lo aplican hacia el futuro, ¿no? Vi entonces unos cielos nuevos y una tierra nueva. Vi entonces como, por así decirlo, ¿no? Esta famosa Jerusalén celestial, ataviada como novia, iba descendiendo. Pero ahí está la expresión antes, ¿no? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Y uno entonces recuerda, y no hace mal, recuerda el principio. Y aquí entendemos justamente el principio, porque el principio nos habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva.
¿Por qué son nuevos? Pues porque los acaba de hacer Dios, ¿no? El libro del Génesis nos cuenta de unos cielos que son 100% nuevos, una tierra que es 100% nueva, porque acaban de ser creados por Dios. Curiosamente, en la reflexión teológica se suele decir, obviamente basados en la interpretación bíblica, se suele decir que en realidad el libro del Génesis no propone, curiosamente, no propone de dónde venimos, sino a dónde vamos, a lo que anhelamos. Es decir, el libro del Génesis no, pues no sabía, hasta el día de hoy nosotros también tenemos como incógnita, científicamente hablando, cuál es el origen de todo esto, ¿no? Pero decían algunos estudiosos, hay que verlo justamente como un espejo, en el cual el hombre muere y aspira a ese paraíso con Dios, como diciendo, no es que el paraíso terrenal, por así decirlo, estuviera al principio, sino que es el que está al final esperándonos. Esto lo podríamos también deducir del libro del Apocalipsis, porque se nos vuelve a decir que este cielo que conocemos, que esos cielos que conocemos, que esa tierra que conocemos, van a pasar. Dice que lo anterior ya había pasado y hubo cielos y tierra nuevos, ¿no? Y entonces nos vuelve a decir esta idea de la novedad, ¿no? De lo bueno, vaya, de lo limpio, de esta nueva oportunidad, insisto, ¿no? Lo cual a mí me hace muy, muy feliz en, darme cuenta de que lo que viene adelante, como viene de parte de Dios, quien tiene la última palabra, es Él justamente, entonces es lo que nos va a ofrecer. Pero hoy quisiera comentarles que hay algunos teólogos que interpretan de otra manera este texto. Repito, los primeros decían que todo es para el futuro. ¿Qué futuro? ¿Quién sabe? Ni ellos sabían. Los segundos dijeron que los primeros capítulos hasta el 19-20 del Apocalipsis ya se habían cumplido y que los últimos son los que faltaban por cumplir. Actualmente hay un grupo de teólogos, biblistas por supuesto, que proponen que los cielos nuevos y la tierra nueva no son para después de la muerte, sino son para esta vida. Y eso es una muy bonita idea, muy interesante por cierto, porque nosotros muchas veces caemos en un pequeño error. Caemos en el error de decir que lo mejor será después. Yo he escuchado gente que dice, aquí venimos a sufrir, ya gozaremos en el cielo. Yo no puedo decir que es una realidad dura. Más bien diría yo, pues qué triste tener una perspectiva de esa manera. Porque estás aceptando sin ningún pero el sufrimiento total del mundo. Cuando dicen estos teólogos recientes que la novedad de cielos y tierra se da desde esta vida, desde el momento en el que hacemos de nuestra vida un eco de la vida de Jesucristo. Desde el momento en el que en esta vida aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Desde ese momento, entonces, podemos nosotros crear junto con Él esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Que esos cielos nuevos y esa tierra nueva llegaron cuando Cristo resucitó hace ya casi 2000 años, y que nosotros podemos hacer también eco de esa resurrección hoy mismo, y no estar esperando al último día. Primero porque, no quiero decirlo así porque sería un exceso de soberbia decir que sabemos que no nos va a tocar morir, perdón, que nos va a tocar el juicio final, sino que vamos a morir. No lo sabemos, pero algunos seguimos como que con esa idea, ¿no? De decir que es que lo bueno viene después. Yo creo que si entendiéramos que desde aquí podemos vivir la resurrección del Señor, podríamos ser más plenos. Y mejor aún, podríamos ayudar a nuestros hermanos a que iban la presencia de Dios. Porque ya lo hemos dicho, el cielo no es un lugar, el cielo es la presencia de Dios. Entonces podríamos hacer que Dios se haga presente aquí. ¿Cómo? Pues somos imagen y semejanza suya. Y Dios, que es justicia, verdad, paz, bondad, pues podemos ser realmente presente la verdad, la justicia, la bondad, la belleza, el bien en general, la rectitud, no sé, tantas cosas que podrían hacer que aquí mismo
pudiéramos vivir de manera realmente diferente. Y que alguien nos diga que se nota la diferencia de estar con otros a estar con un creyente en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección, a mí me gusta decirlo mucho así, Jesús era el mismo cuando resucitó, sí era el mismo, pero era diferente. Era el mismo, el único, pero era diferente. Eso lo podemos vivir aquí también nosotros, hermanos. Podemos decir, soy el mismo de hace 20 años. Lo que hice hace 20 años, ahí está, no se ha borrado. Lo que hice hace 10 años, ahí está, no se ha borrado. Soy ese el que lo hizo, pero ya soy diferente. Ya el día de hoy ya puedo también tomar otras decisiones. El día de hoy también puedo no, bueno, por una parte arrepentirme de lo que he hecho mal, pero por otra parte construir con aquello que me he equivocado. Y también por eso mismo dar testimonio de la resurrección de Cristo, dar testimonio de la misericordia del Señor, dar testimonio de que hay una vida nueva que está esperándote aquí mismo, que no hace falta que vengas y que sufras toda tu vida y que ya disfrutes del cielo, sino que desde aquí podemos empezar a gozar justamente de esa vida nueva, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva. Como así lo dice el catecismo, que lo vemos desde el momento de la Eucaristía, es posible tener esas primicias de cielo. Así pues, hermanos, que no nos espante la muerte. Leía algo que no me gusta del todo, pero entiendo la idea, entiendo el mensaje y por eso os voy a decir a ustedes. Dicen, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Algunos de nosotros pasamos por esta vida de noche. Algunos pasamos por esta vida sin vivir, solamente sufriendo, solamente lamentándonos. Hay que aprender a vivir para que el día que nos llegue nuestra muerte, nuestro encuentro con Dios, sea el coronamiento de toda una vida junto a Él. Les agradezco infinitamente por su paciencia, por su presencia y por su colaboración. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.